Hola, soy Nelly Tuesta, fundadora del grupo Líder en Ti, y hoy continuando con la campaña de la no violencia por el Día Internacional de la No Violencia, que es este 25 de noviembre, vamos a hablar el día de hoy de la violencia directa, ya para entender un poco el origen estructural de la violencia, ¿no? Para entender el origen estructural de la violencia, hay tres tipos, ¿no?, de violencia. Uno es la violencia directa. La violencia directa es ya la manifestación de la violencia, ¿no?, que va en un comportamiento. Tenemos también detrás de esa violencia directa, que es el desencadenamiento de la violencia, tenemos la violencia cultural, donde están nuestras actitudes, donde está todos esos estereotipos, la tolerancia, esas creencias que nos van transmitiendo de generación en generación y de que toleran esta violencia, ¿no?, y esta subordinación de la mujer. Y también tenemos la violencia estructural, que ya nos habla de un sistema, ¿no?, donde se niegan necesidades y oportunidades, ya sea en el ámbito de salud, educación, justicia, y donde hay una clara desventaja de la mujer hacia el varón, ¿no? Y eso hay cifras que lo evidencian, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la violencia directa, ¿no? Lo que es violencia cultural y estructural lo vamos a tratar las próximas semanas. La violencia directa, ¿no? Ya hablamos del desencadenamiento, ¿no? En el 2019 han habido 181.885 víctimas de violencia, ¿no? Y también otro estudio que nos señala es que el 60% de personas en Lima, imagínense, piensan que es normal, dice, normal demostrar interés por una mujer en la vía pública. O sea, esto ya se ha normalizado, ¿no? Entonces, esto, para entenderlo, vamos a hablar la próxima semana de la violencia cultural y estructural. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones. Y los feminicidios, que es el desencadenamiento total ya de la violencia, si hablamos del año pasado en cifras del DOCEM a nivel nacional, el 2019 166 casos, ¿no?, de este feminicidio. Y en cuanto a esta violencia directa, ya hablamos de las modalidades de violencia. Por ejemplo, ahí está la más común, que es la violencia en relación de pareja, que lo vemos casi a diario. También tenemos a los delitos contra la libertad sexual, tenemos al feminicidio, tenemos también a la trata con fines de explotación sexual, ¿no?, donde los menores de edad también acá son víctimas de esta modalidad de violencia. El hostigamiento sexual que se da en los centros laborales, el acoso también callejero en los espacios públicos. También, cuando uno hablamos de la violencia, hablamos de las esterilizaciones forzadas que se dieron sobre todo en los años 90, ¿no?, donde no hubo un consentimiento de la mujer para que practiquen esta esterilización, y fue pues una grave violación de derechos humanos. La violencia obstétrica también, que la violencia no solamente se da, como ustedes ven, en la relación de pareja, sino a nivel estructural, y es parte de un sistema. También se da, por ejemplo, el acoso político, las campañas donde pues hay a veces, ¿no?, unas campañas pues de desprestigio, sobre todo donde es más vulnerable la mujer, ¿no? Violencia en conflicto armado, ¿no? También en los años 80 se vivió esta violencia política, donde hubo pues violaciones, ¿no? Hubo tortura, en especial a las mujeres, ¿no? También hay otra modalidad, la violencia en el conflicto socioambiental, sobre todo que se da en los campamentos, ¿no?, en las minas, donde vemos también los desplazamientos forzados, donde se producen violaciones, sobre todo a las mujeres. Y la modalidad también hablamos de la violencia y la tecnología, los TIC, ¿no?, la tecnología de información y comunicación, que ahora más se está dando. Recordemos que los estudiantes están haciendo educación virtual y hay que tener mucho cuidado
porque a través de las redes están captando, ¿no?, los casos para la trata, ¿no?, con fines de explotación sexual. Por eso hay tantas desapariciones, se da el ciberbullying, el ciberacoso. Entonces, esas son las modalidades de violencia, ¿no? Y dentro de estas modalidades están los tipos de violencia, que son la física, la psicológica, la sexual y la económica, ¿no?, que esto se ha incorporado recién en la nueva ley. Entonces, los esperamos la próxima semana para continuar con esta definición de la violencia. Hoy hemos hablado de la violencia directa, el desencadenamiento de la violencia, y la próxima semana vamos a hablar de la violencia estructural y cultural para entender de dónde se origina la violencia. Entonces recuerden que lidera en ti, el saber te da poder. Gracias.